Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Christopher y el día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un problema sencillón de geometría analítica, el cual consiste en encontrar la recta de intersección de dos circunferencias y calcular la distancia de esa recta al centro de otra circunferencia. Es un problema bastante interesante y vamos a resolverlo todo aquí en MathWhammer. Comenzamos. El problema que tenemos que resolver nos dice lo siguiente. Calcule la distancia del centro de la circunferencia con la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 2x igual a 0 a la recta que pasa por los puntos de intersección de las circunferencias x cuadrada más y cuadrada más 5x menos 8y más 1 igual a 0 y la circunferencia x cuadrada más y cuadrada menos 3x más 7y menos 25 igual a 0. Este es nuestro problema. Es importante recordar que cuando hablamos de la distancia de una recta a un punto, lo que estamos hablando o lo que tomamos en cuenta es la distancia mínima que existe. A continuación, lo que haremos es ver quiénes son nuestras circunferencias y poderlas escribir en su forma canónica para poderlas graficar. Bien amigos, tal como veíamos en la descripción de nuestro problema, tenemos que la recta pasa por estas dos circunferencias de aquí, es la intersección de estas dos circunferencias y tenemos que calcularle la distancia de esa recta al centro de esta circunferencia de aquí. Sin embargo, lo que podemos observar es que estas ecuaciones de circunferencia no están en la forma canónica, están en la forma general. Por lo tanto, no es posible visualizar tan fácilmente quiénes son los radios ni quiénes son los centros de esas circunferencias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reescribir cada una de esas ecuaciones en su forma canónica para poder visualizar nuestro problema, ya que recordemos que siempre es súper importante visualizar un problema para poder ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, vamos a comenzar con las escrituras de las ecuaciones en la forma canónica. Para eso, recordemos que lo que tenemos que hacer es completar los trinomios cuadrados perfectos de cada una de estas ecuaciones. Vamos a comenzar primero por la ecuación 1. La ecuación 1, para poderla completar, primero vamos a agrupar los términos que tienen la x y luego los que tienen la y. Entonces lo que nos quedaría es x cuadrado o x cuadrada más 5x más y al cuadrado menos 8y más 1 igual a 0. Pero para completar los trinomios, recordemos que debemos dividir ese término entre 2 y luego elevarlo al cuadrado y restárselo. Entonces lo que nos quedaría sería x cuadrado más 5x más 5 medios, que es el término que le agregamos, pero lo elevamos al cuadrado y también se lo restamos. Y aquí nos quedaría esto de aquí. Para el término de y nos va a quedar y cuadrada menos 8y. Dividimos este 8 entre 2, toca 4. Le agregamos ese 4 al cuadrado y se lo restamos al cuadrado. Más este 1 que teníamos al final, igual a 0. Observen que realmente no le agregamos nada porque este término de aquí básicamente es un 0 y de igual manera este de aquí es un 0. Por lo tanto sigue siendo la misma ecuación. Entonces ahora sí vamos a completar los trinomios cuadrados perfectos. Para eso recordemos que tomemos la raíz del primero, que sería x, ponemos el signo del en medio, que sería ese más, y sacamos la raíz del último, que sería 5 medios. Y esto lo elevamos al cuadrado y luego vemos qué sucede con y. Con y pasaría de manera similar. Nos va a quedar aquí y, ponemos el signo del de en medio y colocamos la raíz del último, que sería 4. Y entonces lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, lo que nos quedaría después sería este menos 5 medios al cuadrado, que ese sería el primer término de aquí. Nos quedaría este menos de acá, que sería menos 4 al cuadrado, más 1 igual a 0. Pues solo vamos a despejar esos términos de aquí, vamos a pasar esos números al otro lado, los términos constantes. Por lo tanto, nos va a quedar x más 5 medios al cuadrado, más y menos 4, todo esto al cuadrado. Y del otro lado nos va a quedar 5 medios al cuadrado, este que está negativo va a pasar como positivo, ese 4 va a quedar al cuadrado, menos 1. Y ya está. Ahora, esto de aquí vale 85 cuartos. ¿Sale? Entonces tenemos esa parte de aquí y pues bueno, ya lo único que falta es simplemente escribir x más 5 medios al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a... Para ver quién es el radio, recordemos que esto debe de estar al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada a este número de aquí y luego lo elevamos al cuadrado. Y ya está.
pues ya tenemos la ecuación de una circunferencia y su forma canónica. Y esto de aquí lo que nos estaría diciendo es que nuestra circunferencia está centrada ¿en quién? En menos 5 medios, 4, y tiene un radio que es la raíz de 85 cuartos. Entonces ya tenemos ese primer dato que era súper útil. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo para la segunda ecuación, para ver quién es el radio y quiénes son el centro de la circunferencia. Y bien, para la segunda circunferencia repetimos exactamente el mismo proceso. Y entonces nos quedaría x al cuadrado más y al... Bueno, ya no voy a escribirlo, solo voy a agruparlos. Y entonces lo que nos va a quedar es x cuadrado o x cuadrada menos 3x más y al cuadrado más 7y menos 25 igual a 0. Luego lo que hacemos es nuevamente completar los trinomios. Al completar nos va a quedar de x al cuadrado menos 3x más 3 medios al cuadrado, y obviamente se lo tenemos que restar para que no haya ninguna alteración. Luego nos quedaría y al cuadrado más 7y más 7 medios al cuadrado menos 7 medios al cuadrado menos 25 igual a 0. ¿Sale? Ahora ya nada más completamos, bueno, ya convertimos el trinomio en un binomio al cuadrado, y entonces lo que nos va a quedar es x, el signo del en medio, y bueno, aquí lo voy a poner así, voy a poner 3 medios al cuadrado, más, aquí va a quedar y, el signo del en medio, y va a quedar aquí 7 medios al cuadrado. Los términos que nos van a sobrar va a ser este menos 3 medios al cuadrado, ese menos 7 medios al cuadrado menos 25 igual a 0. Y hacemos lo mismo, lo pasamos todos los términos constantes del lado derecho. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es x menos 3 medios al cuadrado más y más 7 medios al cuadrado, y del otro lado nos va a quedar 25 más 3 medios al cuadrado más 7 medios al cuadrado. ¿Sale? Ya que tenemos esos números de ahí, pues es simplemente ver cuánto vale. Todo lo del otro lado va a valer la raíz de 79 medios. Entonces, este número de aquí nos va a quedar x menos 3 medios al cuadrado más y más 7 medios al cuadrado igual a... Y esto va a ser 79 medios. Sin embargo, por la misma razón que lo de acá, para poder ver quién es el radio, tenemos que sacarle eso raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado para ver quién es el radio. Entonces aquí tenemos esto de aquí, y lo que vamos a hacer es escribirlo como raíz y luego lo elevamos al cuadrado. Listo, pues ya tenemos el centro y el radio de la circunferencia, de la segunda circunferencia, que es esta de aquí. El centro de esta circunferencia sería el punto 3 medios, menos 7 medios. Y tendría un radio que vale la raíz de 79 medios. Ahorita vamos a ver cuánto valen esos valores, pero eso es lo de menos. Lo importante era convertir estas ecuaciones a las formas canónicas para ver quién eran los centros. Entonces, aquí está. Esta es la segunda circunferencia. Ya las tenemos. Solo falta escribir la última, que es la ecuación número 3, para ver dónde está centrada, pero esa es una ecuación mucho más sencilla. Ahora, para nuestra última circunferencia, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tendríamos x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado igual a 0. Agrupando y completando los trinomios, bueno, en este caso el trinomio, nos va a quedar x al cuadrado menos 2x más 2 entre 2 toca 1 y se lo agregamos al cuadrado y se lo restamos, más y al cuadrado igual a 0. Luego ya estos de aquí conformarían el trinomio cuadrado perfecto, y entonces al convertirlo en un binomio nos quedaría x menos 1 al cuadrado, y este de aquí, bueno, vamos a escribir este y cuadrado acá y nos sobraría un menos 1. Bueno, 1 al cuadrado es 1 y menos 1. Y quedaría esto de aquí. Ya finalmente quedaría x menos 1 al cuadrado más, aquí quedaría y al cuadrado igual a 1. Esta es la forma canónica de la última circunferencia. Y ya, repetidamente podemos ver que aquí el centro el centro está localizado en el punto 1, 0, y esta circunferencia tiene un radio igual a 1. Entonces,
ya tenemos todas las ecuaciones de las circunferencias en su forma canónica. Eso nos va a poder o nos va a permitir visualizar el problema. Lo vamos a graficar para ver cómo se ve. A continuación, en GeoGebra tenemos las ecuaciones que obtuvimos de nuestras circunferencias, la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, y tenemos las gráficas de cada una de esas circunferencias. Podemos ver la ecuación 2 en rojo representa la circunferencia que está aquí, con este centro en el punto B. Por otra parte, tenemos la ecuación de la circunferencia azul, que es esta que está aquí, con centro en el punto A. Aquí están las coordenadas del punto A, en el otro caso las coordenadas del punto B. Y finalmente tenemos las coordenadas del punto C, tal como la ecuación de la circunferencia, que está aquí. Ya que tenemos el dibujo, ya podemos entonces claramente distinguir qué distancia nos está pidiendo el problema. Lo que nos dice es que la circunferencia en rojo y la circunferencia en azul se intersectan en dos puntos. En este caso sería este punto de aquí y este punto de aquí. Y por esos dos puntos pasa una recta. La recta se vería de esta manera. Tenemos que calcular nosotros la distancia que existe entre esa recta y el centro de la otra circunferencia, que es la circunferencia en verde. Entonces, para eso debemos calcular la ecuación de la circunferencia y después calcular la distancia a este punto. Ya que tenemos todos los elementos visuales, ahora sí, vamos a calcular de manera algebraica nuestra solución. Para resolver este problema existen dos formas diferentes, una que es bastante sencilla, muy rápida, y la otra que es mucho más tardada, pero las dos formas son muy válidas. ¿Por qué es necesario o por qué es importante explicarlo por dos métodos diferentes? Lo que sucede es lo siguiente, en la forma fácil es una forma que no es tan intuitiva y muchos no entienden el argumento de por qué se resuelve de esa manera. Sin embargo, en la forma larga, el argumento es muy sencillo, o sea, es muy lógico, aunque sea muy tardado. Entonces vamos a resolverlo por las dos formas para que ustedes puedan entender y comparar bien y que les quede muy claro. La primera forma en la que vamos a resolver este problema será la siguiente. Lo que haremos es primero calcular los puntos en los cuales estas dos circunferencias se intersectan. Posteriormente lo que haremos es calcular la recta que pasa por estos dos puntos y finalmente calcularemos la distancia de esa recta a el centro de esta circunferencia. Esa es la primera forma, es una forma muy sistemática y es muy lógica, ¿no? Sabemos qué paso es el que tenemos que hacer. ¿Cuál es el que sigue? La segunda forma o el segundo método es un método que es más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es calcular la recta que pasa por la intersección, los puntos de intersección de estas dos circunferencias sin necesidad de tener los puntos por los cuales las dos cónicas o las dos circunferencias se cortan. Entonces eso nos estaría ahorrando todo el proceso de solucionar un sistema de ecuaciones. Y ya que tenemos la ecuación de la recta, lo que hacemos es calcular la distancia de esa recta al centro de esta circunferencia. Básicamente esa es la diferencia entre las dos formas de solucionarlo, por eso les comento que la solución o la forma de solucionarlo, el problema, la número 2, es más rápida. Si quieren ver la solución número 2, que es la más rápida, pues tienen que adelantar el video, pero básicamente con las dos soluciones se llega a lo mismo. Bien, el método 1 por el cual vamos a resolver este problema que tenemos es el método un poquito más largo, más complicado. Es el método que solo es fuerza bruta. Uno no razona, simplemente hace cálculos y cosas así y al final obtiene el resultado. Entonces necesitamos resolver el sistema de ecuaciones que consta de estas dos ecuaciones de aquí. Es decir, vamos a tener que tomar en cuenta el sistema de ecuaciones que tiene como primera ecuación x cuadrada más y al cuadrado más 5x menos 8y más 1 igual a 0. Y la segunda ecuación va a ser la que está ahí, que va a ser x cuadrada más y al cuadrado menos 3x más 7y menos 25 igual a 0. Estas ecuaciones que tenemos aquí, lo que vamos a hacer ahora para solucionar este sistema es obtener un sistema de ecuaciones equivalente. ¿Y qué quiere decir un sistema de ecuaciones equivalente? Va a ser un sistema que tiene otras ecuaciones, no exactamente estas dos, que mantienen las mismas soluciones. En ese caso, para obtener ese sistema de ecuaciones equivalente, lo que vamos a hacer es dejar nuestra primera ecuación, que va a ser x cuadrado más y al cuadrado más 5x menos 8y más 1 igual a 0. Y la segunda ecuación, una de las opciones que podemos hacer es a esta ecuación de aquí
es restarle la primera ecuación. Y entonces al restarle la segunda ecuación a la primera, lo que nos va a quedar es aquí x cuadrado menos x cuadrado es 0. Este también se va a ir. Nos va a quedar menos 3x menos 5x. Nos va a quedar menos 8x. Luego nos va a quedar 7y menos 8y. Lo que nos va a quedar es más 15. Nos va a quedar más 15y. Y finalmente vamos a tener menos 25 menos 1 menos 26. Y del otro lado tendremos 0 menos 0. Ya está. Este es nuestro sistema de ecuaciones 1. Le voy a poner sistema 1. Y este es nuestro sistema 2. Lo que es importante observar es lo que les decía, que este sistema de aquí es equivalente a este, o este es equivalente a este. Es decir, ambos tienen las mismas soluciones. Ya está. Ahora, para resolver y encontrar los valores de x y de y, lo que vamos a hacer es despejar la segunda ecuación, la y sustituirlo en la primera. Por lo tanto, lo que obtendríamos de despejar a la y en la primera ecuación va a ser lo siguiente. Tendríamos menos 8x, que es nuestra ecuación, más 15y menos 26 igual a 0. Despejando a la y, lo que vamos a obtener es 15y es igual a 26 más 8x. Ya, finalmente dividiendo entre 15 obtenemos la variable y en función de la x. Y lo que nos va a quedar es 26 más 8x y todo esto dividido entre 15. Entonces ya está, ya tenemos la y en función de la x. Vamos a encerrar esto aquí. Ahora vamos a sustituir esto en nuestra primera ecuación de aquí. Y entonces cuando sustituimos lo que obtenemos es lo siguiente. Vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Pero en lugar de y vamos a escribir lo que obtuvimos. Y entonces va a ser 26 más 8x. Todo esto entre 15 y esto debe estar elevado al cuadrado porque eso es la y. Luego más 5x menos 8y. Y entonces vamos a tener menos 8 por y, pero nuevamente en lugar de la y escribimos el valor que teníamos, que va a ser, o que tenemos, que sería 26 más 8x, todo esto entre 15. Finalmente eso, más 1 igual a 0. Más 1 igual a 0. Ahora esto de aquí vamos a tener que desarrollarlo todo. Al desarrollar eso lo que vamos a obtener es x al cuadrado más, y esto de aquí es un binomio al cuadrado. En ese caso, al desarrollarlo lo que nos va a quedar es el primer término al cuadrado, que va a ser 26 quinceavos al cuadrado más el doble del primero por el segundo. El primero va a ser 26 quinceavos multiplicado por el segundo, que va a ser 8 quinceavos. Y esto multiplicado por x. Y finalmente tendríamos el último término que va a ser 8 quinceavos, todo eso al cuadrado. Y entonces va a quedar 8 quinceavos al cuadrado por x al cuadrado. Ya está, más 5x menos, y aquí tenemos que empezar a distribuir, porque aquí ya no hay mucho espacio, lo que vamos a hacer es escribirlo aquí abajo. Entonces abajo, voy a poner esta línea así. Entonces continuando, lo que nos quedaría es 8 por 26 y eso por 15. Entonces quedaría menos 8 por 26 entre 15. Y luego nos quedaría menos 8 al cuadrado, bueno, sería 8 por 8 entre 15 y todo esto por x más 1 igual a 0. Ya tenemos esto de aquí. Como podemos observar, esto es una ecuación de segundo grado. Para resolver esa ecuación de segundo grado, pues tenemos que agrupar primero los términos y luego identificar quién es A, B y C. Agrupando los términos semejantes, que en este caso podemos ver que tendríamos que agrupar la x cuadrada, en este caso con este de acá, la x a la primera potencia, que sería por ejemplo este de aquí, lo tendremos que agrupar con este, y los términos constantes, les voy a poner una curva hacia abajo, va a ser este de aquí y este de aquí. Y entonces, agrupando todos esos términos, lo que vamos a obtener, y haciendo todas las cuentitas, lo que obtendríamos es la siguiente ecuación. Obtendríamos la ecuación 289 entre 225 x al cuadrado menos 1579 entre 225 x menos 2219
entre 225 igual a 0. Esta ecuación de aquí claramente la pueden multiplicar por 225 y se eliminaría todo lo de abajo. O sea, se iría aquí esto y entonces nos quedaría esta ecuación de acá arriba. Bueno, al solucionar esa ecuación, esta que tenemos inicialmente o la equivalente que sería quitándole los de abajo, esa ecuación tiene como soluciones los siguientes dos puntos. Tiene como solución el punto x1, que es aproximadamente 1.942, esta es la primera solución. Y tiene como siguiente solución, que es del x2, tiene aproximadamente el punto menos 3.95. Bien, con esto ya tenemos los valores de x que satisfacen el sistema. Sin embargo, nos falta encontrar los valores de y. Para eso lo que tenemos que hacer es sustituir estos dos puntos que están aquí en esta ecuación de aquí y entonces ya obtendríamos las ecuaciones, o más bien, ya obtendríamos las coordenadas de los dos puntos de intersección. Para eso vamos a borrar esto y vamos a comenzar a sustituir. Listo. Ahora, como habíamos dicho, tenemos que sustituir estos dos puntos de aquí o estos dos valores de x en esto de aquí para obtener las coordenadas en y de los puntos. Entonces, por lo tanto, tendríamos, por ejemplo, que la coordenada y1 sería 26 más 8 por x, pero en vez de x, pues vamos a sustituir nuestro primer valor y entonces va a quedar 1.942, todo esto dividido entre 15. Esto de aquí, al hacer las cuentitas y todo eso, lo que nos va a dar es el valor de 2.76 aproximadamente. Ahora, el siguiente valor lo obtendríamos, o el y2, lo obtenemos cuando tomamos exactamente lo mismo. O sea, tenemos 26 más 8 por x. Y en lugar de la x sustituimos el valor x2, que sería menos 3.95. Todo esto igual dividido entre 15. Y entonces esto nos va a dar como resultado menos 0.37. Menos 0.37. Y ya está, lo que acabamos de hacer, aquí voy a escribirle, entonces y1, ya que va a estar y2, entonces, pues, esta es nuestra variable y2, esta es nuestra variable y1, y lo que acabamos de hacer ahora, pues ya, es encontrar todas las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones. Pero entonces, ¿quiénes serían las soluciones? Pues la primera solución sería cuando tomamos, por ejemplo, este valor de x, que sería 1.942, esta sería la de x, y la y, que sería la y1, que sería 2.76. Esa es nuestra primera solución. Y nuestra segunda solución es cuando tomamos el valor x2, que es menos 3.95, y tomamos nuestro valor y2, que sería este de acá, menos 0.37. Estos valores de aquí, este de aquí y esto de aquí, representan un punto. Este le vamos a llamar el punto P1 y este le vamos a llamar el punto P2. Esos dos puntos de ahí son los puntos de intersección de las dos circunferencias. Solo falta calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto P1 y P2, que son las intersecciones o los puntos de intersección de las dos circunferencias. Para eso utilizaremos el modelo de recta que pasa por dos puntos. Entonces a este de aquí le llamaremos el x1, y1 y esta va a ser el x2, y2. Sustituyendo en el modelo de una recta que pasa por dos puntos, lo que obtendríamos es y menos, en este caso y1, que sería 2.76, igual a, y aquí vamos a colocar la pendiente. La pendiente la vamos a calcular como 2.76 menos el valor de aquí, que sería menos 0.37. Todo esto entre, aquí quedaría 1.94, que sería x1, menos el valor de aquí, que sería x2, que nuevamente tendríamos menos 3.95. Todo este valor aquí va en paréntesis. Esto, que es la pendiente, multiplicado por x, menos el valor de x que está aquí, que sería 1.94. Ya tenemos que esta es la ecuación de una recta. Bueno, haciendo las cuentas y todos los cálculos necesarios, lo que vamos a ver es que esta ecuación nos queda como y menos 2.76
es igual a 0.53 por x menos 1.94 y ya. Finalmente, calculando todo, despejando, pasando esto del otro lado y haciendo las cuentas, agrupando los términos semejantes, lo que obtenemos es que la ecuación de la recta es y menos 0.53 por x menos 1.72 igual a 0. Esta de aquí finalmente entonces es la recta que pasa por esos dos puntos. Ya casi tenemos todo el problema. Ahora lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia de un punto a una recta utilizando la fórmula. Para eso, recordemos que el centro de nuestra circunferencia que tenemos aquí es el punto C, que tiene coordenadas 1,0. Eso lo calculamos. Finalmente, entonces la distancia de un punto a una recta se calcula con la distancia, con la siguiente fórmula. La distancia del punto C a esta recta que le vamos a llamar R se calcula como el valor absoluto y entonces debemos de escribir esta fórmula de aquí, la de la recta. Pero en lugar de y y de x, lo que debemos colocar son las coordenadas de nuestro punto que estamos calculando la distancia, al que le estamos calculando la distancia. Entonces lo que obtendríamos es y, que en ese caso sería 0 menos 0.53 por x, y colocamos 1 menos 1.72, todo esto dividido entre la raíz cuadrada, y en la raíz cuadrada debajo debemos colocar este número al cuadrado más este número al cuadrado, y entonces aquí quedaría 1 al cuadrado más menos 0.53 al cuadrado. Bueno, haciendo todo el cálculo de eso que está ahí, lo que vamos a obtener es que eso es aproximadamente 1.98. Voy a ponerle así, aproximadamente 1.98. Y voy a escribirlo así, esto es casi 2. Ya está. Entonces la distancia de esa recta, de la que pasa por la intersección de estas dos circunferencias, al centro de esta otra circunferencia que es el 1,0, esa distancia vale 1.98 aproximadamente, que es casi 2. Para resolver este problema por el método 2, solo basta quedarnos hasta esta parte de aquí. Recordemos que en el método 1 vimos que este sistema de ecuaciones era equivalente a este sistema de ecuaciones 2. El primer sistema de ecuaciones es un sistema que nos va a permitir encontrar los puntos de intersección entre dos circunferencias. Por otra parte, el sistema de ecuaciones 2 es un sistema que nos representa la intersección de esta circunferencia, que es la primera, con esta ecuación de aquí. Es importante observar que esta ecuación de aquí abajo es una recta. Pero además de eso, esta recta contiene la información del sistema anterior. Si un punto satisface la primera ecuación y satisface la segunda, es decir, está en la intersección, podemos ver que entonces en automático también va a satisfacer esta de acá, porque si satisface esta y satisface esa, en automático debe de satisfacer la recta. Por lo tanto, esta recta de aquí satisface esta ecuación y esta ecuación. Y en consecuencia, esta ecuación de aquí debe de ser la recta que pasa por la intersección de esas dos circunferencias. Y no fue necesario obtener los puntos en los cuales estas dos rectas se intersectan. Entonces ya tenemos la recta. Finalmente, debemos solo aplicar la fórmula para calcular la distancia de un punto, que es el centro de esta circunferencia, y entonces aplicando la fórmula de distancia de ese punto, que es el punto C, a esta recta, obtenemos lo siguiente. La distancia del punto C a la recta R, vamos a llamarle a esta la recta R, entonces va a ser ¿quién? Por la fórmula nos quedaría el valor absoluto, y entonces escribimos la ecuación de la recta, y en vez de los valores de x y de y, sustituimos las coordenadas del punto C. Por lo tanto, nos quedaría menos 8 por x, que sería 1, más 15 por y, que sería 0, menos 26. Todo esto en valor absoluto. Y abajo nos queda la raíz cuadrada. Y aquí colocamos este término al cuadrado, que sería menos 8. Menos 8 al cuadrado por la fórmula de distancia de un punto en una recta, más 15 al cuadrado. Haciendo las cuentitas, aquí arriba nos va a quedar menos 8 menos 26. Y abajo nos va a quedar la raíz de
8 al cuadrado sería 64, bueno, menos 8 al cuadrado sería 64. Y por otra parte nos quedaría 225, que es el 15 al cuadrado. Aquí arriba quedaría menos 34 en valor absoluto. Y abajo quedaría 225 más 64 es 289. Al calcular esto en una calculadora, lo que obtenemos es que esto es exactamente 2. Por lo tanto, nuestra respuesta está correcta. Si recordamos, con el otro método, lo que obtuvimos era que la respuesta era 1.89, casi 2. Y eso se debe a que el otro método, cuando nosotros obtuvimos las soluciones, le cortábamos muchos decimales, aproximábamos, decíamos 1 punto y algo aproximadamente. Aquí la respuesta es exacta. Por lo tanto, la distancia de la recta que pasa por la intersección de estas dos circunferencias al centro de la otra circunferencia vale 2. Este método fue mucho más sencillo, pero requería de razonar este bloque de aquí. Bueno amigos, solo falta graficar esto en GeoGebra para ver que en efecto la respuesta está correcta. A continuación tenemos ya gráficamente todos los resultados y vamos a corroborar que en efecto son correctos. Recordemos que, por ejemplo, utilizando el método 1 obtuvimos la ecuación de recta 5, que es esta que está aquí, que es toda esta ecuación. Esa recta gráficamente es representada por esta que está aquí. Podemos ver que en efecto pasa por la intersección de las dos circunferencias. Con este inciso o con este apartado de aquí, con esta fórmula, vemos que la distancia entre el punto C y la ecuación 5, que fue la de usar el método 1, vemos que sale 1.98, que es casi 2, que fue justamente la respuesta que nosotros obtuvimos, por lo tanto es correcta. Por otra parte, vimos que usando el método 2, que era el método exacto, obtuvimos la ecuación de recta número 4, que era menos 8 más 15y menos 26. Esa recta representada es exactamente casi la misma, por eso se ven traslapadas. Eso se debe a que como son casi básicamente la misma ecuación, está una sobre la otra. Y vemos que en el inciso A, o esta parte o este bloque que está aquí, calculamos nuevamente la distancia entre el punto C, que es el centro de la última circunferencia, y la ecuación 4. Y vemos que da exactamente 2, que es la respuesta que también obtuvimos. Entonces podemos concluir que nuestros resultados en efecto son correctos. Bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que no haya sido un video tan complicado. Lo importante de este video es que les muestra cómo solucionar un problema por dos formas distintas. Yo lo planteé este problema básicamente porque los estudiantes que tengo, cuando les puse este problema, todos se pusieron a calcular los puntos de intersección y se tardaron bastante. Entonces me di cuenta de que no lo razonaban de esta manera, calculando los sistemas equivalentes y viendo que esta recta era la recta de la intersección. Entonces por esa razón lo hice. Pero bueno, pues son dos formas válidas de resolverlo y lo importante es llegar a la respuesta, que sin embargo siempre la forma más adecuada va a ser la más fácil. Y listo compañeros, pues eso es todo por el video del día de hoy. Espero puedan suscribirse al canal. Si les gustó el video, compártanlo y pues listo. Sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.